Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque yo estoy emocionadísima. Y es que hoy tenemos un tema que literalmente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Y sí, ya lo vieron en el título, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en esta bomba que explotó en el mundo del entretenimiento. Hoy vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada posible razón detrás de esta noticia que honestamente nadie esperaba. Así que abróchense los cinturones porque este vídeo va a estar lleno de chismecito, especulaciones y por supuesto, mucha información. Antes de empezar, ya saben la rutina, si aún no lo han hecho suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre estamos al tanto de lo último en el mundo del espectáculo, y más ahora que este bombazo nos tiene a todos con el alma en un hilo. Prometo que no se van a arrepentir. Y ahora sí, empecemos. La verdad es que cuando leí la noticia, no podía creerlo. Hande Erçel, la adorada Hande, la que nos conquistó con su papel en Love is in the Air, junto con Kerem Bürsin, nuestro amado Kerem, el hombre que nos hizo suspirar a todos. ¿Separados? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que esto llegó a suceder? Para los que no estén familiarizados con la historia, Hande y Kerem, además de ser compañeros en la exitosa serie turca, fueron pareja en la vida real. Su romance traspasó la pantalla y nos regaló momentos de ensueño, fotos juntos, declaraciones de amor, viajes. Parecían la pareja perfecta. La química entre ellos era innegable y verlos juntos era como ver un cuento de hadas hecho realidad. Por eso, la noticia de su separación, allá por 2022, fue un shock para todos sus fans. Y ahora, con la noticia de este 30 de agosto de 2025, parece que la situación ha dado un giro inesperado. ¿De qué estamos hablando exactamente? Pues bien, los rumores sobre una posible reconciliación han estado circulando durante semanas, pero esta vez, las pruebas son más contundentes que nunca. Fotografías, vídeos, testimonios, todo apunta a que Hande y Kerem han sido vistos juntos, compartiendo momentos que parecen indicar una relación mucho más cercana que una simple amistad. Pero, ¿qué es lo que realmente sucedió? ¿Por qué se separaron en primer lugar? Y lo más importante, ¿por qué ahora? Analicemos las posibles razones. En primer lugar, recordemos que Hande y Kerem son dos personas muy ocupadas. Sus agendas siempre han estado llenas de proyectos, viajes y compromisos. La presión de la fama y el ritmo frenético de sus vidas podrían haberles pasado factura, dificultando la compatibilidad y el tiempo para compartir. Ambos son figuras muy solicitadas en la industria del entretenimiento turco y han tenido éxito internacionalmente. La demanda de su tiempo, la necesidad de cumplir con contratos y rodajes en diferentes lugares, todo esto puede crear una distancia considerable entre dos personas, sin importar cuánto se amen. La distancia física, en este caso, pudo haber sido un factor importante en su separación inicial. Además, las relaciones en el mundo del espectáculo suelen ser muy complicadas. La atención mediática constante, los rumores, las especulaciones, todo esto puede afectar la dinámica de una pareja. La falta de privacidad y la presión de mantener una imagen perfecta podrían haber sido factores determinantes en su ruptura inicial. Imaginen la presión, cada paso que dan, cada foto que publican, cada comentario que hacen, es analizado al detalle por millones de personas. Los medios de comunicación con sus titulares sensacionalistas, y las redes sociales, con sus comentarios y teorías, pueden ser un torbellino incesante que socava la confianza y la intimidad. La necesidad de proteger su privacidad y la constante exposición pública podrían haber afectado la estabilidad de su relación. Ahora bien, ¿por qué una posible reconciliación? Aquí es donde la especulación entra en juego y a mí me encanta. Podría ser que, después de un tiempo separados, ambos hayan reflexionado sobre lo que perdieron. Tal vez con el tiempo se dieron cuenta de que el amor que sentían era más fuerte que los obstáculos. O quizás simplemente han aprendido a gestionar mejor la presión y los desafíos de la vida pública. También es posible que hayan tenido conversaciones y con el paso del tiempo, hayan logrado superar los problemas del pasado. Quizás hayan comprendido que el amor que los unía era algo que merecía ser preservado. No olvidemos que a pesar de todo, el cariño entre ellos siempre ha sido evidente. En entrevistas, siempre se han referido el uno al otro con respeto y admiración. Han mantenido una postura de madurez y respeto mutuo, incluso después de la separación,
lo cual sugiere que el cariño y la conexión entre ellos persistían. Otra posibilidad es que simplemente hayan coincidido en el momento adecuado. A veces, personas necesitan tiempo para crecer, para madurar y para entender lo que realmente quieren. Podría ser que ahora, con más experiencia y sabiduría, estén listos para intentarlo de nuevo. Han pasado años desde su separación, y ambos han tenido tiempo para reflexionar sobre sus errores, aprender de sus experiencias y madurar como individuos. Han tenido tiempo para extrañar, para sanar y para reevaluar sus prioridades. Quizás ahora están en un momento de sus vidas en el que son más compatibles y están dispuestos a hacer lo necesario para que la relación funcione. Pero como siempre también debemos considerar la posibilidad de que todo esto sea una estrategia de marketing. No es raro que las celebridades utilicen los rumores sobre su vida personal para generar interés en sus proyectos o para mantener su nombre en boca de todos. La industria del entretenimiento es muy competitiva, y la atención del público es un bien preciado. Las especulaciones sobre una posible reconciliación pueden generar expectación y aumentar el interés en sus próximos proyectos profesionales. Podrían estar trabajando en una nueva serie, una película, o incluso una campaña publicitaria juntos, y utilizar la atención mediática para promocionarla. En este caso podría ser que Andy y Kerem estén trabajando en algún proyecto juntos, y que la especulación sobre su reconciliación sea una forma de promocionarlo. Aunque, siendo honestos, creo que su amor por ellos es real, ya que nos han dado mucho que hablar. La química entre ellos en la pantalla y en la vida real era innegable, y su historia de amor nos hizo soñar a todos. Si se trata de una estrategia de marketing, es una estrategia muy bien orquestada que ha logrado captar la atención de todo el mundo. Ahora profundicemos en las pruebas que respaldan los rumores de una posible reconciliación. Las redes sociales se han inundado de fotografías y vídeos que muestran a Andy y Kerem juntos en diferentes ocasiones. Se les ha visto cenando en restaurantes, paseando por la ciudad, e incluso compartiendo momentos íntimos que sugieren una cercanía mucho más allá de la amistad. Las fotos las fotografías son el principal detonante de la especulación. En algunas se les ve sonriendo y compartiendo miradas cómplices, lo cual sugiere una conexión emocional que va más allá de la simple cortesía. En otras se les ve caminando juntos, tomados de la mano o abrazados, lo que indica una cercanía física que no sería común entre dos amigos. Los vídeos también han jugado un papel importante. En algunos se les escucha hablando y riendo juntos, lo que demuestra que la química entre ellos sigue intacta. En otros se les ve bailando o cantando juntos, lo que sugiere una conexión más allá de lo superficial. Los testimonios además de las fotos y los vídeos, también han surgido testimonios de personas que afirman haber visto a Andy y Kerem juntos en diferentes lugares. Estos testimonios, aunque no siempre son verificables, refuerzan la idea de que están pasando tiempo juntos y que su relación podría ser más que una simple amistad. Es importante destacar que ninguna de estas pruebas es concluyente por sí sola. Sin embargo, cuando se combinan, crean un panorama que sugiere una posible reconciliación. La suma de todas estas evidencias es lo que ha llevado a los fans a creer en la posibilidad de que Andy y Kerem estén juntos de nuevo. Además de las pruebas visuales, existen otros factores que sugieren una posible reconciliación. Uno de ellos es el hecho de que ambos han mantenido una postura de respeto mutuo en sus declaraciones públicas. A pesar de la separación, siempre se han referido el uno al otro con palabras de cariño y admiración, lo cual sugiere que la conexión entre ellos sigue siendo fuerte. También es importante señalar que ambos están solteros actualmente, lo que facilita la posibilidad de que puedan estar juntos de nuevo. En el mundo del espectáculo, las reconciliaciones son frecuentes. Muchas parejas famosas han terminado y han vuelto a estar juntas en el pasado. Esto demuestra que las relaciones son complicadas y que las personas pueden cambiar y crecer con el tiempo. Ahora, ¿qué podemos esperar en el futuro? Pues sinceramente no lo sé. Lo único que puedo decir es que estaré al tanto de cualquier novedad. Seguiré investigando, analizando y compartiendo toda la información con ustedes. Lo que sí es seguro es que este es un momento muy emocionante para todos los fans de Andy y Kerem. Todos estamos deseando saber qué pasará, y si finalmente confirmarán o negarán esta esperada reconciliación. La verdad es que la sola idea de verlos juntos de nuevo nos llena de alegría.
Es muy probable que en los próximos días o semanas tengamos más información. Las redes sociales estarán que arden, y los medios de comunicación estarán al acecho. Estén preparados para recibir noticias constantes, porque esto es algo que no va a desaparecer de la noche a la mañana. Bien. Tras tanto, podemos disfrutar de este momento de intriga y emoción. Podemos recordar los buenos momentos que nos regalaron juntos, y podemos soñar con un futuro lleno de amor y felicidad para ellos. Y ahora, para que no quede ninguna duda, quiero recordarles que este es un vídeo de opinión, y que todo lo que he dicho aquí son especulaciones basadas en información pública. No tengo acceso a información privilegiada, y todo lo que digo lo hago desde mi perspectiva de fan. Así que por favor, recuerden que esto es entretenimiento, y que no debemos tomar nada al pie de la letra. Pero como siempre me encanta compartir mis pensamientos y opiniones con ustedes, y me encanta debatir sobre estos temas. *** Profundizando en los posibles escenarios futuros ***. Confirmación y reconciliación oficial ***. Este es el escenario soñado por la mayoría de los fans. Si Hande y Kerem deciden confirmar su relación, el mundo del entretenimiento se paralizará. Podríamos esperar una declaración pública, entrevistas conjuntas, y más fotografías y vídeos que confirmen su amor. Esto generaría un revuelo mediático sin precedentes y consolidaría su estatus como una de las parejas más queridas de la industria. Negación y amistad ***. Es posible que Hande y Kerem decidan negar cualquier relación romántica y afirmar que solo son amigos. Esto podría ser debido a la presión mediática, a la necesidad de proteger su privacidad, o simplemente a que no estén preparados para comprometerse en una relación formal. Aunque decepcionante para algunos fans, esta opción también sería respetable y les permitiría mantener una relación de amistad. Semi-confirmación y ambigüedad *** Podrían decidir no confirmar ni negar su relación, sino mantenerla en secreto. Esto podría implicar la publicación de fotografías y vídeos que sugieran una cercanía, pero sin dar una declaración explícita. Esta estrategia les permitiría mantener su privacidad y al mismo tiempo, mantener a sus fans expectantes. Proyecto profesional conjunto ***. Como mencionamos anteriormente, la especulación sobre su reconciliación podría ser una estrategia para promocionar un proyecto profesional. Podrían estar trabajando en una nueva serie, película, o campaña publicitaria juntos. La confirmación de este proyecto podría ser el final de esta historia, o podría ser solo el comienzo de una nueva etapa en sus vidas. Tiempo para ellos La opción más respetuosa, y quizás la más probable, es que decidan tomarse un tiempo para ellos. Es posible que quieran mantener su relación en secreto, lejos de la atención mediática, y disfrutar de su amor sin la presión del público. Esto les daría la oportunidad de construir una relación sólida y duradera, sin la interferencia de los medios y las redes sociales. En cuanto a sus carreras profesionales, ambos han tenido mucho éxito y tienen numerosos proyectos en el horizonte. Hande ha estado involucrada en varias series y proyectos publicitarios, y su popularidad sigue creciendo. Kerem también ha estado activo en la industria, con varios proyectos cinematográficos y televisivos en marcha. Una posible reconciliación no solo sería una buena noticia para sus vidas personales, sino que también podría ser beneficiosa para sus carreras. La atención mediática que generarían podría aumentar el interés en sus proyectos y abrirles nuevas puertas en la industria. Y bueno, eso es todo por hoy, pero la historia continúa. La verdad es que pase lo que pase, seguiremos a la expectativa. El tiempo nos dará las respuestas. En resumen, hemos hablado de la impactante noticia sobre Hande y Kerem, analizando las posibles razones detrás de su separación y de una posible reconciliación. Hemos especulado sobre las causas, hemos recordado los momentos más bonitos y, sobre todo, hemos compartido la emoción que todos sentimos ante esta noticia. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya parecido interesante. Ahora quiero saber su opinión, ¿ustedes qué creen que está pasando? ¿Creen que Hande y Kerem están juntos de nuevo? ¿Por qué se separaron en primer lugar? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Quiero saber qué piensan, qué especulaciones tienen y qué esperan ver en el futuro. Sus comentarios son muy importantes para mí.
Y no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todo el mundo. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ningún vídeo más. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.